Dios, en su divina gracia, favor y misericordia, Él nos perdona. Sí, Él nos perdona. Pero hay descuidos de carácter espiritual que la consecuencia es eterna. Hay cosas que ya no van a cambiar en la vida. Ya no. Ya no. Cosas muy difíciles. Cuando nosotros nos anteponemos ante la voluntad de Dios, empezamos a entrar en ciertos riesgos a causa del descuido espiritual. Y este pasaje que acabamos de leer, hermanos, es tan hermoso y tan poderoso porque dice que es necesario que prestemos más atención a las cosas que hemos oído, a las cosas espirituales. No vaya a ser que perdamos el rumbo. ¿Por qué el rumbo? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ya conocimos a Jesús como el camino, como el único camino, la única verdad y la única vida. No existen dos. Eso de la doctrina de la reencarnación, eso no es. Eso no viene de Dios, eso es demoníaco. Que usted se muere y luego va a reencarnar en un gato, una vaca, en un toro. Eso no es así. Es una sola vida y tenemos que tener mucho cuidado cómo la vivimos en todas las esferas de nosotros como seres humanos. Nosotros tenemos el privilegio de haber conocido al Señor de una manera extraordinaria y usted no necesitó conocer la Biblia para tener un encuentro con Dios. Amén. No necesitábamos saber la Biblia para tener un encuentro con Dios. Y los que ya conocíamos de mucha Biblia, como mi esposo y yo, tuvimos un encuentro maravilloso con el Señor en el taller del maestro, que transformó áreas de nuestra vida que nosotros ni sabíamos que estaban mal, que creíamos que estaban bien. Entonces el Señor en su favor y gracia siempre está buscando la manera de alinearnos a su propósito y de acercarnos a Él cada día. Pero los riesgos siguen siendo latentes si nosotros no cuidamos esta salvación tan grande. Si nosotros empezamos a perder el rumbo, las cosas empiezan a cambiar para nosotros en todos los sentidos. Y da un ejemplo en cuanto a la antigüedad. Dice, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, fue real. La Biblia ya la conocemos, empezamos a ver las apariciones de un ángel a María, las apariciones de un ángel a tal o cual personaje bíblico, y tuvo validez, y todo cumplimiento enviado a través de los ángeles, toda palabra enviada a través de los ángeles trajo un cumplimiento al propósito y la vida de aquellas personas que recibían el mensaje. ¿Sí? Dios utilizó eso. Y dice, así como tuvo cumplimiento cuando los ángeles hablaban, también tuvo un cumplimiento toda transgresión o toda desobediencia a Dios. Tuvo un justo castigo. No dice castigo, dice justo castigo. Y eso dices, ay, pero ningún castigo para mí es gusto. No me gusta. No le gusta, pero sí es justo. Y lo tuvo. Y para eso tenemos todas las páginas de la Biblia para que veamos lo que sucedió. Por eso dice la palabra del Nuevo Testamento que todo lo que se escribió antes ha sido para nuestra edificación, para que nosotros no cometamos los errores que cometió Balaam, para que nosotros no cometamos el error que cometió David, no cometamos el error que cometió Salomón, no cometamos los errores de esos hombres. Para nuestra edificación la palabra ha sido escrita y nos fue dada a nosotros. Y aún así, toda desobediencia a Dios trajo su propio castigo. De tal manera que hay un testimonio por lo cual nosotros debíamos de andar en él y mantenernos firmes. Dios ha rectificado esto en nuestra vida, en la salvación nuestra, con prodigios, diversos milagros y además dones retribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hasta somos herederos, hermanos. Tenemos esa herencia espiritual de que Dios depositó en nosotros talentos, depositó dones, depositó llamados, depositó ministerios, deposita operaciones, todo tipo de cosas que no son humanas, son divinas. Fíjate lo bendecido que eres por esa salvación que tú recibiste desde que aceptaste a Jesús en tu corazón. Que no fluyan en ti, bueno, ya ese es un asunto tuyo con Dios, pero para eso yo te estoy dando la palabra en esta mañana. Quisiera que viéramos unos pasajes de la Biblia, no tienen que buscarlos, pero yo voy a leer un poco, de personas que a mí desde el lunes se me venían uno y otro, y yo estaba pensando en esto,
por el gran descuido espiritual que se está dando en las iglesias, en el pueblo de Dios en general. Y el Señor me trajo este pasaje a la memoria de una mujer con un testimonio impactante, de manera negativa, pero impactante. Escuche conmigo, en Génesis 19 está esto, 15 al 26, lo hago un resumen. Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot, exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles les dijo: escápate, no mires hacia atrás, ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con todo el valle y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. La esposa de Lot, esposa de un gran siervo de Dios, de un hombre temeroso de Dios, que fue visitado por ángeles. Dios todavía tuvo misericordia en 2 ciudades de lo más depravadas que habían, como muchas aquí hoy en día en Texas o en otro estado, y el Señor manda a los ángeles. Llegan, cuando los hombres del pueblo ven a los ángeles que entraron allí, creen que son hombres comunes y corrientes, y le dicen a Lot: hey, saca esos hombres acá conmigo, con nosotros, queremos tener relaciones con ellos. Así de depravadas estaban esas ciudades. Y Lot dijo: no, primero les entrego a mis hijos. O sea, vino a visitarme lo divino y ustedes lo van a dañar. No, claro, Job no entendía todo, no tenía toda la teología en la cabeza. Los ángeles no necesitaban la ayuda de él. A los ángeles no les iba a hacer nada ningún humano, pero es para que nosotros entendamos el concepto de lo que en ese momento se está viviendo. Imagínate, el Señor cubriendo su casa, cubriendo su esposa y sus 2 hijas. Y cuando el Señor todavía le da la alerta: sálganse porque son los únicos que yo voy a salvar, huyan, salgan ahora. Además están titubeando, y aún así dice que el ángel lo agarra de la mano y ven conmigo. Y allá los lleva y les dice: la única condición es que no volteen atrás. Y es precisamente lo que la mujer hace. La esposa voltea atrás. ¿Por qué voltea atrás? Dice la Biblia que queda convertida en una estatua de sal. Allá en la orilla del Mar Muerto está un lugar, y está una estatua de sal, haciendo alusión a lo que la mujer, ahí por esas tierras es donde quedó ella convertida en esa estatua. Obviamente la mujer muere automáticamente. ¿Y qué es lo que sucede? La esposa de Lot desobedeció al Señor, le envió la ayuda, pero aparte le dio la dirección: no volteen para atrás. ¿Por qué la mujer voltea? Porque ella tenía un anhelo secreto. Ella vivía 2 vidas. Un anhelo secreto de fantasmear, de coquetear con el pecado en esas ciudades perversas. Escondidito lo estaba haciendo, pero lo hacía. Por eso ella volteó. Si ella no tuviera nada que le interesara allá, ella seguía caminando de frente, obedeciendo la voz de Dios. Pero volteó. Y ahí el Señor, solamente ella, la convierte en estatua de sal. Ni Lot ni sus hijas, ellos siguen el camino. Y es destruida Sodoma y Gomorra. Llueve fuego del cielo. Y totalmente. Y cuando usted va ahí a esa región y usted se mete en el Mar Muerto, usted trate de hacer esto con el pie y sale azufre de abajo. Es azufre. No es como los demás mares que usted mete el pie y saca sal, arena. No es eso. No sale arena. Ahí quedaron sepultadas esas 2 ciudades que Dios ya no soportó estar viendo la maldad, la iniquidad, el pecado. Horrible.
Y ese coqueteo con el pecado que la mujer tenía, la hizo que no pudiera ser ella poseedora de la salvación que ya estaba preparada para ellos. Dios la consideró indigna de ser salva, así es que ahí te quedas como una estatua. ¿Quieres ver para allá? Para allá te vas a quedar viendo. Y así la dejó. Cuando Dios no se agrada de las decisiones de una persona a causa de esa desobediencia, vendrán cosas, están riesgos, pero a veces el riesgo ya pasa a tener un hecho inminente en la vida de las personas, como le pasó a esta mujer. ¿Y qué sucede? Que a pesar de la advertencia que Dios dio, ella desobedeció. ¿Significa eso que ella sabía quién era Dios? Sí sabía quién era Dios. Sí conocía al Dios de Lot, al Dios de Abraham, el tío de Lot, con el que habían andado ellos, el cual le dejó que escogiera esa llanura hermosa. Ella sí sabía quién era Dios. Los había cuidado de los demás pueblos que les querían quitar del lugar que Dios les había dado. Ella sabía, había visto obras maravillosas de Dios. No era una mujer que no conocía, sí conocía. Ella fue descuidada y no valoró su relación con Dios, aunque tenía un esposo muy temeroso de él. Pero la salvación es personal. La salvación es personal. Usted no se puede conformar, tu mujer ora por mí porque tú estás más en la iglesia. No, Señor, la salvación es usted y Dios, ella y Dios. Y hay otro hecho también muy interesante en el libro de los Hechos, capítulo 5, voy a leer del 1 al 5. Dice: un hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó, Pedro le reclama a Ananías: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido, y Pedro le dice: dime, ¿vendieron ustedes el terreno por este precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo, ahí están, y ahora te llevarán también a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que se enteraron de este suceso. Ananías y Zafira eran hermanos de la iglesia, eran parte de la iglesia primitiva. Y como ellos, en la unión del Espíritu Santo, lo que Dios estaba haciendo, todo el mundo ponía para que no hubiera necesitados entre ellos, todos ponían lo que tenían para que no hubiera hambre, se ayudaban unos a otros. Estos eran gente con dinero y dijeron: nosotros vamos a vender una propiedad porque también queremos poner. Y vendieron una de las propiedades, no dice la única propiedad, o sea que tenían una propiedad que la iban a vender. Y dijeron: nosotros también vamos a colaborar. Pero ellos creían que podían mentir a Dios. La venden en $50,000 y solamente traen 20,000. Es un ejemplo. Eso no dice la Biblia. Pero Pedro, que tenía la revelación del Espíritu Santo y tenía el don de discernimiento de espíritus, desde que ve a Ananías llegar, le es revelado. Venía con un manto de engaño y le dice: oye, ¿por qué estás mintiendo al Espíritu Santo? No le dio tiempo ni de hablar, no Pedro, el Señor. Ahí mismo cae muerto. Ahí mismo cae muerto. Y luego a la mujer le da la oportunidad, pasa 3 horas para que la mujer recapacitara y dijera: bueno, yo me incluí con él en esto, yo soy también cómplice, pero bueno, yo tengo oportunidad.
Cuando Pedro me pregunte, yo le voy a decir que no, que en realidad lo vendimos en tanto, pero no. Cuando ella llega, Pedro le dice, ¿tú consentiste con tu esposo en tal cantidad? Ella dice sí. Ok, los que se llevaron a tu marido ahí están. Y solamente esa palabra de autoridad, y muere la mujer también. La sacan, la sepultan con su esposo. Ananías y Zafira descuidaron su relación con Dios porque amaban el dinero. Su Dios era el dinero. No se llenaban. Y no eran honestos con lo que hacían. Habían ofrecido traer, ¿verdad?, una ganancia neta de la propiedad. Y se les hizo muy fácil mentir. ¿Por qué? Porque había avaricia en su corazón. Había codicia en su corazón. El pecado de esta pareja fue mentirle a Dios y a su pueblo, diciendo que habían dado todo aparentemente para ser generosos, mostrarse como generosos, cuando en realidad habían quedado en solamente una parte. Qué riesgos tan tremendos los que corremos cuando tratamos nosotros de engañar lo que no se puede engañar, de mentir a quien no se puede mentir, de ocultar a quien lo ve todo. Descuido espiritual. Descuido espiritual. Y este hecho fue muy juzgado con dureza por parte de Dios, por la deshonestidad, la avaricia, el descuido espiritual de una persona que llega a amar más al dinero que a Dios. Y su engaño, seguimos viendo cómo esto ha perpetuado y hace mucho daño a la iglesia cuando alguien miente en estas áreas. Hace mucho daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Con uno, escucha bien, con uno que esté tratando de mentir al Señor en su responsabilidad financiera es suficiente para que el pueblo no salga adelante. Con uno. Por eso el Señor dice, Jesús lo vuelve a repetir, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si nosotros no practicamos en la mente amar a Dios, hermanos, vamos a seguir engañándonos a nosotros mismos. Si solamente usted se va por la emoción, se va a seguir engañando a usted mismo. Y Dios no es glorificado. Y sigue en un riesgo latente de lo que pueda pasar a causa de ese descuido espiritual. Hoy en día, yo recordaba el Señor Jesús cuando dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es digno de mí. Ninguno. Porque eso es mirar atrás, como la esposa de Lot. Ananías y Zafira estaban mirando atrás de cuando empezaron a ser ricos, cuando empezaron a tener sus propiedades. No estaban mirando al frente con Jesús. No estaban esperando la recompensa que venía para ellos. Ellos pensaban que les iban a sustraer de sus ganancias o disposiciones. No, Dios nunca te quita, Dios siempre te da. Pero hay pueblo de Dios que hoy no ha entendido eso. Que desde la casa anda apartando el billete número 5 y guarda todo lo de a 100 porque ese trae nada más para la ofrenda. Eso es ser miserable. Eso es ser malagradecido. Eso es no amar a Dios. Porque en un ratito te quita todo, mijo. Te quita todo y te quedas en la calle. Honremos al Señor, dice el salmista, con todos nuestros bienes, porque todo le pertenece a Él. Porque Él se glorifica. En el acto donde más probados somos es precisamente en la cuestión financiera. Hermano, nosotros estamos viviendo una vida como si nada estuviera pasando. Y la venida del Señor está muy cerca, muy cerca. Él dijo, cuando vean que la higuera florece, la higuera reverdece, mi venida está cerca. O sea, el arrebatamiento de la iglesia. Y la higuera se refiere al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y la higuera, la nación de Israel, ya reverdeció de hace 73 años. Empezó a reverdecer, y ahorita que está en su máximo apogeo, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Dijo que cuando la higuera estuviera verde, su venida sería inminente.
Sin embargo, la iglesia ha entrado en tanta negligencia, tanto descuido e indiferencia espiritual. No hemos entendido que Satanás nos odia. Ya somos hijos de Dios, pero Él no ha dejado de odiarnos. Él tiene un plan contra ti, contra mí. Y con el descuido espiritual es la debilidad más grande que Él ve en nosotros. Y por ahí empieza a trabajar. Se lo voy a comprobar. Sencillo. ¿Cómo se va a dar cuenta usted que usted está siendo descuidado espiritualmente? Cuando a ti no te importa abrir la Biblia, ya estás en descuido espiritual. Y el diablo lo sabe y te está viendo. Cuando tú ya no tienes ganas de orar, ya no haces tu plan para orar, para tener intimidad con Dios, tú ya estás en descuido espiritual. Cuando a ti ya no te alegran los cantos espirituales, las canciones que alaban el nombre de Dios, que glorifican al Señor, ya estás en descuido espiritual. Cuando tú disfrutas más las conversaciones con la gente del mundo que con la iglesia, ya estás en un descuido espiritual y estás entrando en una atmósfera de contaminación. Tú te alegras más con alguien más que con tu iglesia, con el cuerpo de Cristo, y pasas mejores tiempos aparentemente. Tú ya estás no solamente en un descuido espiritual, sino en un engaño espiritual. Nadie ora por ti como ora por tu iglesia. Nadie te bendice como te bendice tu iglesia. En ningún lado te van a enseñar algo bueno como los recibes en la iglesia. El descuido espiritual, hermanos, trae riesgos latentes. Y hoy en día hay tanta distracción en las mismas iglesias, tanta distracción porque perdieron el enfoque. Es triste la situación que se está viviendo hoy en día. Cuando a ti ya no te importa dar testimonio de Cristo, el Cristo que te salvó, que te liberó, a nadie le comparte de tu Señor, tú estás perdiendo la identidad espiritual. Ya no te interesa. Ya te conformaste. El conformismo es muy peligroso. El asunto es que debemos entender como cristianos que el enemigo trae un plan maléfico, no solo para destruirte a ti, sino a tu casa, a tu familia. Y tú en el descuido espiritual ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Porque soltaste tu primer amor. Porque dejaste tu comunión íntima con el Señor. Cuando nuestra vida no está dando gloria a Dios por a causa de la indiferencia, falta de interés, apatía, solamente costumbre, venimos por costumbre, porque bueno, me pusieron a hacer esto, y usted no disfruta su servicio a Dios, usted ya está en un descuido espiritual. Y hay muchas cosas del mundo que le van a traer, como sucedió con la esposa de Lot. Por eso volteó. Quería volver a ver allá lo que las mujeres usaban, cómo se vestían, los hombres, los galanes, lo que veía por Instagram, por Facebook. Su mirada estaba allá. Pues nosotros hemos puesto las manos en el arado y el Señor dijo: ninguno que ponga sus manos en el arado y ve atrás es digno de mí. No somos dignos del Señor. Una salvación tan grande, nos aconseja el escritor de los Hebreos, que debemos de cuidarla. Dios ya venció al diablo y todos sus demonios con lo que tú mismo no podías vencer. Dios venció la enfermedad que tú no podías vencer. La soledad, la tristeza, rompió cadenas de amargura y de odio que tú no podías romper. ¿No es un Dios maravilloso para amarle?
¿No es un Dios maravilloso para servirle? Para consagrarnos a Él. Hay gente que hoy día todavía está pagando la consecuencia de su pecado y ya tiene 5 años a lo mejor en el Señor o 10, todavía la consecuencia se paga. Y Dios hablándote y acercándote a Él y buscándote con lazos de amor. Y uno terco de no es querer escuchar el consejo. El Señor ha sido fiel y maravilloso. Su verdad perdura para siempre. Ninguna mentira va a poder opacar la verdad de Dios en nuestras vidas. Dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos recibido, oído. No perdamos el rumbo. Es importante, iglesia, que ahorita están pasando cosas tan terribles en el mundo que no solamente están anunciando el arrebatamiento de la iglesia, sino cosas que está haciendo un preámbulo para lo fuerte que está por suceder. Y el cristiano que está en descuido espiritual, ni eso ve. ¿Usted cree que esos huracanes se están levantando nada más porque se están levantando? ¿Usted cree que la tierra se está abriendo en diferentes partes nomás porque se abre la tierra? Porque nunca se le ha abierto a usted enfrente. Diga aleluya, diga amén, diga gloria a Dios. Porque no se le ha caído la casa, no se le ha destruido la casa, como mucha gente cuando pasó el huracán. Y el otro y los que vienen. Y las nuevas enfermedades que están saliendo. Y todo eso, ¿usted no cree que es una alerta de parte de Dios? ¿Usted no cree que Dios está hablándonos? Que tengamos más cuidado con nuestra salvación, que nos quiere alinear a su propósito, que el único que nos va a quitar el temor en medio de todas las circunstancias difíciles es el amor de Dios, que echa fuera todo temor, es el único que nos va a sostener. Cuando tu hijo esté solo, no vas a estar tú como padre ahí. ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué calidad de vida espiritual ve en ti? ¿Qué fe tú le has transmitido? Cuando dependen tanto de nosotros y ya no tengamos para darles, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ellos? La bondad de Dios la hemos tomado tan equivocada, hermanos. Hemos confundido la misericordia de Dios pensando que porque como Él nos da, porque como Él es bueno, porque como Él me perdonó, pero Él también es un Dios justo. Y su justicia se va a manifestar en cualquier momento. Estemos preparados para eso. Porque ahí dice también, a pesar de que vieron ángeles y tuvieron la dirección de Dios, también sus malas obras tuvieron una justa retribución. También fueron condenados, como estos personajes que acabamos de ver. Y hay muchos otros en la Biblia. Pero este es un tiempo, hermanos, en el que el Señor quiere avivar nuestro espíritu. Quiere avivar nuestro caminar con Dios. Quiere que nosotros entremos por sus atrios, dice la palabra, entren a sus atrios con himnos de alabanza, de gozo. Usted ya no entre como entró hoy. Ese es puro descuido espiritual. Déjelo allá afuera. Si no le gusta traerlo al altar, déjelo afuera. Porque cuando empiece el avivamiento de esta casa, usted se va a sentir estorbado. Y es muy feo eso. No, el Señor quiere que seamos uno en Él, uno en el poder, uno en la palabra, uno en el mismo espíritu. Una misma gracia nos alcanzó a todos. El Señor a todos nos ha dado oportunidad. El Señor a todos nos quiere guardar de esos riesgos a causa del descuido espiritual en el que nosotros hemos estado. Analice su vida, analiza cuánto tiempo tú pasas con Dios. Las 2 horas 45 de la semana que estás aquí, el domingo, ¿esa es tu espiritualidad? ¿Cuál es su nivel de espiritualidad, hermano? ¿Está esperando que venga otro achaque, otro problema, otra caída? ¿Quién le asegura que va a levantarse de esa?
quién. Pareciera que estamos abusando de la gracia de Dios, porque cometemos errores y como Él nos levanta, como quiera Él sana a mi niño si se enferma, como quiera Él me abre una puerta de trabajo, como quiera. Cuidado con ese como quiera. Cuidado con eso. Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra. ¿Por qué? Porque el engaño queda en nosotros. Dios no va a ser burlado jamás. Es importante, iglesia, que estemos preparados para lo que viene. Es importante. Como pastores anhelamos y el liderazgo alcanzar almas para Cristo. Y por eso estamos haciendo estas noches de avivamiento. Pero el Señor no solamente está pensando en esas almas, está pensando en ti, en lo que tú estás produciendo en el reino. Los pastores no parimos ovejas, las paren ustedes. Y es la gloria para Dios. Y son piedras en tu corona. Cada oveja, cada alma que tú alcanzas es una piedra hermosa en la corona que el Señor tiene para nosotros. Por eso una forma de animar dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la corona de la vida, a causa de nuestra fidelidad a Él, de buscarle como ese refugio seguro para santidad, no nada más para cuando tenemos miedo, para cuando estamos en el problema, cuando las puertas se nos cierran. Cuando nosotros cuidamos nuestra vida espiritual y hacemos a un lado de este descuido, los riesgos van a ser cada vez menos porque vamos en sus manos. Nos dejamos llevar por sus manos, dejamos de hacer nuestra voluntad y aprendemos a hacer la suya. Aunque no nos guste, aunque nos duela, siempre va a ser mejor que la nuestra. Siempre tendrá un final dichoso, feliz, maravilloso. Usted va a ver hoy en día muchos que se dicen hermanos, muchos que se dicen cristianos, pero si usted habla con ellos unos 20 minutos se va a dar cuenta del descuido espiritual que hay en sus vidas. Ustedes han recibido mucho, hermanos, demasiado, diría yo, y de acuerdo a lo que recibimos son las cuentas que vamos a dar. Bendito sea el Señor, porque no ha faltado palabra en esa casa. No ha faltado palabra de Dios para tu vida. Dios a todos ustedes los ha prosperado. Yo lo puedo ver. En todos los sentidos los ha prosperado el Señor. Cuando dejamos las quejas, vamos a ver la buena voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando dejamos el descuido, vamos a ver la dirección exacta, qué pasos tenemos que dar a seguir. El Señor sigue siendo fiel y su misericordia hasta este día nos alcanzó. Mañana yo no les sé decir. La Biblia dice que es nueva cada mañana, pero ¿para quién es nueva cada mañana? Usted contéstese. Pensamos que solamente el pecador necesita misericordia. No, nosotros también la necesitamos, y bastante. Y bastante. Que la gracia de Dios se siga manifestando en su vida y usted tome un verdadero compromiso de ser fiel al Señor. Lot no pudo salvar a su mujer. Ananías y Zafira no pudieron salvar su matrimonio ni sus propias vidas. Pero el Señor nos exhorta en esta palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Temor reverente a Dios, no con miedo, temor reverente a Dios y temblor. Eso hace crecer nuestra vida espiritual. Eso es lo que trae una paz maravillosa. Eso es lo que nos da la seguridad más grande, saber que estamos en Él, somos en Él y vamos con Él.